le quiero ceder el micrófono también a un gran amigo, que yo lo conocí hace muchos años en los medios de comunicación. Un servidor trabajó para Organización Editorial Mexicana, el Sol de México, La Prensa, El Esto. A través de esa experiencia que pues un servidor también tuvo en medios grandes y que ahora pues se ha independizado porque Emblemas de México prácticamente lo ha creado un servidor. Yo ahí conocí a mi buen amigo Josué Bravo Rodríguez, publicista de importantes diarios nacionales como El Excelsior, Universal, El Heraldo, Novedades, entre otros periódicos de la República Mexicana. Un fuerte aplauso para mi amigo Josué Bravo Rodríguez, que está aquí y todo el mundo. Gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación del licenciado Daniel Cruz para participar en este importante foro, pero sobre todo también codearme con tan distinguidas personalidades, conocedores del tema, juristas experimentados por lo que se ve, y además conocedores de un tema que nos ha venido aquejando y que ha venido a ensuciar, a manchar, a llenar de suciedad a una organización religiosa brillante. Y digo brillante porque en mi calidad de publicista durante 30 años manejé la publicidad y la imagen de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Me tocó manejar todas sus publicaciones, todas pasaban por mi conducto, ya que la agencia de publicidad que fundé entonces manejaba todos los periódicos del país, también de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, y así pudimos darle una cobertura internacional a la Iglesia, a la luz del mundo. Ahí me adentré y me compenetré totalmente con la labor social tan grande, tan maravillosa que lleva a cabo la luz del mundo. Entonces se hizo una gráfica, un consenso, y entonces eran más de 350,000 los jóvenes entre 14 y 24 años que habían sido arrancados del alcoholismo, de la drogadicción, y que habían convertido su creencia religiosa mayoritaria a la Iglesia, a la luz del mundo, pero que fueron 350,000 jóvenes, entre jóvenes y señoritas, alejados totalmente del vicio. Me tocó cubrir también inauguraciones de templos, pero dentro de la labor social también me tocó cubrir inauguraciones de hospitales, de dispensarios médicos, de centros de salud. Me tocó cubrir inauguraciones de kinder en algunos estados del país, también de primarias, de secundarias, de centros universitarios, de estudios superiores, de preparatorias, donde el entonces líder, el señor Samuel Joaquín Flores, padre del actual líder Nazón Joaquín García, llevaba a cabo esa labor social y humanitaria. También me tocó ser testigo presencial en Panamá, donde fue declarado doctor honoris causa como un patriarca de la educación, que fue el primer mexicano y el único mexicano al que se le había dado ese reconocimiento como patriarca de la educación a nivel mundial. Después de ver tanto trabajo social y de ver tanta labor humanitaria, ahora de repente, de la noche a la mañana, nos encontramos con este tipo de situación en contra del señor Nazón Joaquín García, líder y presidente de la Iglesia, la luz del mundo a nivel mundial. Oscuros intereses, creo yo, y analizando desde un punto de vista periodístico, puedo y tengo la calidad moral
para generar un diagnóstico. Y les voy a decir por qué. Fueron 40 años que trabajé dentro de las oficinas del periódico Excelsior y del periódico Universal. Ya lo dijo el licenciado Cruz Benítez, también trabajaba para el Sol de México, para el Heraldo, para el 1+1, para el Novedades, posteriormente para el Reforma. Después vinieron otros periódicos como El Economista o El Financiero y algunos otros más en los cuales trabajamos. Pero dentro de las instalaciones de Excelsior y de Universal, estuve ahí donde se daba la noticia, ahí donde se generaba todo tipo de información. Me empapé tanto, aunque mi labor era comercial, aunque mi labor era dentro del área comercial como publicista. Me empapé tanto y platiqué tanto con los compañeros periodistas que salían a conseguir la nota, que salían a gastar suela, como decían ellos, a conseguir la fotografía, con ellos, con aquellos compañeros periodistas que efectivamente traían la información. Escuché sus comentarios, sus quejas, su vida, conviví tanto con ellos día y noche en talleres de Excelsior Universal que me empapé todo, que de alguna forma me sentía yo periodista. Y digo, si periodista se considera al que escribe nada más o que trae la nota, ese es el periodista. Yo soy publicista, pero vivía y ahí en donde se daba la noticia. Mis manos siempre estuvieron manchadas de tinta, de papel, porque ahí se generaba la noticia. Pero entonces, y siempre lo presumo y lo digo abiertamente, por eso Excelsior fue uno de los 10 mejores periódicos del mundo. Por eso fue el mejor periódico en Latinoamérica, únicamente superado en el continente americano por el New York Times en cuestión de tiraje. Pero ¿saben por qué? Porque se traía la noticia fresca. Se traía la noticia y se daba en el mismo instante. No se manipulaba, ni se editaba. Ese fue el éxito de Excelsior. El no tener miedo a llamarle al pan pan y al vino vino y a decir las cosas como son. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué presumo a voz abierta esto? Porque esta noticia de la detención del señor Joaquín García ha sido asquerosamente manchada, asquerosamente manipulada es la palabra que quería decir. Ha sido suciamente manipulada. ¿Y saben por qué? Porque todo fue editado, porque todo ha sido premeditado. Y tengo la calidad moral para acusar a mis compañeros de medios de comunicación, pero ¿saben también por qué? Y platicando con muchos de ellos actualmente, todavía me decía la semana pasada uno de ellos, ¿qué quieres que haga, Josué? ¿Qué es lo que quieres que haga? Si la noticia no depende de nosotros, ni siquiera la forma de dar la noticia. Y es claro, porque actualmente los periódicos, la radio, la televisión, no están manejados por periodistas. Escuchen esto bien, señores. Actualmente los medios masivos de comunicación están manejados por empresarios que se manejan con oscuros intereses, sea de venta, y eso yo sé mucho, las ventas de periódicos, las ventas de publicidad, la venta de la noticia falsificada. Por eso, porque actualmente están manejados por empresarios, no por periodistas como fue Julio Scherer, no por periodistas como fue Ili Ortiz en Universal, no, están manejados por empresarios. Esos oscuros intereses llevaron a que antes de que se emitiera un juicio ya estuvieran insultando al señor Joaquín García. ¡Qué sucio! Hasta un juez declarar o un fiscal declarar antes que era un demente. ¿Y saben por qué? Porque se empezó a crear un liderazgo. Quiero caer también en esto. Se empezó a crear un liderazgo hace 96 años en esta iglesia que ha venido en tan solo 96 años a posicionarla como la iglesia con el segundo lugar en la República Mexicana.
en uno de los bastiones más grandes del catolicismo a nivel mundial. Porque el catolicismo, la base o la sede, amigos, está en Roma, pero sus creencias, sus creyentes están en Brasil, después México y después Latinoamérica, en ese orden. Y ahí, en su segundo bastión a nivel mundial, que es la República Mexicana, se ha generado una religión mexicana totalmente nacida en México, que ha venido a inundar 60 o más países en la actualidad. Esto representa y representó un peligro por la avalancha, por el crecimiento exponencial que ha tenido este movimiento religioso, admirable. Y admirable porque viene de la nada, de dos personas, de dos creyentes que fueron los fundadores, el señor Aarón Joaquín González en 1926 y la señora Elisa Flores, su esposa, que fue la primer creyente en él y en su ideología. Ello ha venido a generar un peligro por el crecimiento tan exponencial. Voy a poner un ejemplo rapidito nada más. En Estados Unidos es muy raro ver en un mitin político, cuando andan en campaña los candidatos a gobernadores o a presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica, es muy raro ver en un mitin, en una reunión política, a más de 1000 personas. Se han fijado en los periódicos, en la televisión, cuando sale algo ahí. Bueno, yo he estado y trabajando para Excelsior, me tocó cubrir algunos eventos grandes allá. Grandes, se los digo bien, nunca vi un estadio lleno. Nunca vi una plaza llena, como entonces lo hacía el Partido Revolucionario Institucional aquí antiguamente. Jamás no eran más de 300 personas, 200 personas, 500 personas cuando mucho. Y es obvio, no tienen la necesidad económica del acarreo, hablemos claro, del acarreo como aquí en México. No ha habido liderazgos. Creo que los últimos liderazgos que se manifestaron así ampliamente en Estados Unidos fue el de John F. Kennedy y quizá antes Martin Luther King, que arrasaban multitudes y que sus discursos provocaban euforia en las multitudes que lo seguían, sus fanáticos o fans, como le llaman ahora. No ha habido ese tipo de liderazgos en Estados Unidos. Los liderazgos se han ido acabando. Yo siempre he sostenido que con el siglo XX se fueron los grandes liderazgos mundiales y podemos mencionar a muchos. Desde Gandhi en la India, desde Hitler, desde Zapata, Villa, Madero, aquí en México, Fidel Castro en Cuba, en fin. Los grandes liderazgos se fueron con el siglo XX. De hecho, no hay liderazgos. Y de hecho, también tenemos que reconocer que actualmente el único liderazgo que llena una plaza sin andar repartiendo despensas, ni mucho menos, es Andrés Manuel López Obrador. Hay que reconocerlo. Presidente bueno, presidente malo es otro tema a seguir. El liderazgo es de lo que estamos hablando. En Estados Unidos, ni siquiera, después de John F. Kennedy, nadie. Yo pregunto, lo que me decía un periodista en Los Ángeles, ¿quién es este mexicano? ¿Quién es este mexicano? El señor Nazón Joaquín García, que en una sola reunión en California mete a 125,000 personas en un evento religioso que dura más de 10 horas, donde llueve y nadie se mueve, en San Bernardino, California. Más de 10 horas duró un evento, pero también duró 10 días,
donde había eventos 4 o 5 veces al día de 3 o 4 horas, y la gente estaba a la intemperie, escuchando sus cultos, su mensaje, su prédica, su evangelización. ¿Quién es este mexicano?, me dijo un compañero periodista del Tiempo de Los Ángeles. Josué, ¿quién es este mexicanito que mete 125,000 personas y que duran 10 horas? Porque aquí lo único que dura 10 horas, bueno, ni 10 horas, es el Super Bowl. Sí, pero es un evento deportivo y pagas bastante para asistir a él. Yo le contestaba y le decía, es precisamente este mexicanito al que tú te refieres. Es un liderazgo auténtico, es un liderazgo fino, es un liderazgo que enamora, que arrastra, que conquista, lo que debe hacer todo líder. Llámese en el área que sea, pero todo líder, esa es su labor social: enamorar, arrastrar, saber encauzar a las multitudes y saber con su mensaje darlo. El Señor, y todavía me preguntaba otro compañero, una compañera del Tiempo de Los Ángeles, ¿es cierto que el Señor no quiso que vinieran más personas invitadas a San Bernardino de México, Centro y Sudamérica? Le dije, efectivamente ya no quiso que viniera más gente. Yo creo que si el Señor invita más, pues tranquilamente otras 100,000 personas de todo el mundo hubieran estado presentes ahí. ¿Quién es este mexicanito, como dice García, mi amigo del Tiempo de Los Ángeles? Yo quiero contestar y decirles que este mexicano ha sido enteramente acusado, vilmente enjuiciado en un juicio sucio. Ya oímos a los especialistas, a los juristas. Qué malo que los medios masivos de comunicación, donde 40 años de mi vida me dediqué a trabajar para ellos, qué malo que se hayan dejado llevar en su mercadotecnia sucia, porque desgraciadamente este tipo de casos es lo que vende. Esto es lo que vende, lo que genera ventas. Esto, el morbo, el amarillismo, el morbo periodístico, esto es lo que genera ventas, y esto desgraciadamente es lo que vende. Si analizamos rápidamente un caso así, me acuerdo de Gloria Trevi, cómo Televisa se encargó de despedazarla allá en la cárcel en Brasil. Era la persona más sucia del planeta, pero vende. Sus discos venden, sus calendarios venden, sus presentaciones venden y genera dinero, mercadotecnia, ventas. ¿Quién la volvió a levantar? Televisa. ¿Dónde la tiene Televisa? Hasta arriba, le genera ventas, es negocio. Algo que no vende, acabar con él. O algo que representa un peligro para quien genera ventas, hay que acabar con él. Yo quiero terminar esta pequeña disertación. Hay mucho de qué hablar del sucio periodismo que han hecho, pero quiero terminar esto por el tiempo. Y también, señores, los grandes líderes del siglo XX se fueron con el siglo XX. Mencioné algunos, pero hay otros, muchísimos a nivel mundial, que con el siglo XX se fueron. No hay líderes. Yo creo que a nivel mundial este señor es el único líder actualmente natural, un líder no producto de la mercadotecnia, sino producto de la fe y del trabajo. De estos líderes quiere Dios y necesita el mundo. Muchas gracias.